Gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Un domingo más que se suma al aprendizaje de la palabra de Dios. Vamos a tomar ahí nuestros apuntes, bolígrafos, cuadernos, y hoy te voy a hablar acerca de este tema que lleva por título Fiel con el infiel. Ay, 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 dicen por ahí algunos, ¿no? Fiel con el infiel. Y algunos ya dicen, ay, 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 este tema va a estar bueno, ¿verdad? La fidelidad es algo que caracteriza la esencia de lo que es Dios y es algo que nos lleva a tener una confianza plena en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Hay iglesia aquí o no? Entonces vamos a prestar atención, ¿sí? Te voy a ir preguntando, voy interactuando contigo para ir conociendo más de la palabra. La fidelidad como concepto lleva firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Es decir, que la fidelidad demanda lealtad. Una persona fiel es una persona leal, amén. Es una persona confiable. Y en sí, una persona leal es una persona digna de confianza, amén. En trabajos, en instituciones, en empresas, el personal que permanece es el personal que ha sido leal al jefe, a la autoridad, amén. En una organización, en la iglesia, la lealtad a Dios es sumamente importante para que Dios deposite más en ti y puedas ser tesorero de la obra de lo que Dios encomiende a tu vida, amén. Así que si quieres crecer más en el servicio, si quieres que Dios te bendiga, te use más, en otras palabras, y deposite más confianza en ti, sé leal a Dios, amén. Séle fiel a Dios. Dios dice en uno de los pasajes, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Dios quiere que te ponga en lo mucho, hermano? Amén. Levanta tu mano. ¿Cuántos quieren tener mucha confianza de parte de Dios hacia ustedes? Sean fieles, amén. Sé fiel en lo poco que tienes. Con tu diezmo, con tu ofrenda, con lo que tienes, séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios con el tiempo que tienes. Séle fiel a Dios con la predicación de tu palabra a tu familia. Si Dios te ha dado un pasaje, compártelo con tu familia y edifica a tu familia. Amén. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Gloria a Dios. La fidelidad es importante, pero cuando hablamos de fiel con el infiel, la infidelidad es todo lo contrario. La infidelidad rompe relaciones. Y eso quiero que lo apuntes. La infidelidad rompe relaciones, quiebra amistades. Y si vemos la infidelidad en el matrimonio, ¿qué es lo que ocasiona? Matrimonios rotos. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio se guarde fiel o debería guardarse fiel? Es el pacto que se hizo. Estarás conmigo en las buenas hasta la muerte y todo, ¿no ve? Sí. Pero la fidelidad tiene que permanecer. ¿Y qué es lo que hace que la fidelidad permanezca? Es que Cristo sea parte de ese cordón de 3 dobleces. ¿Amén? ¿Me entiendes? Por eso habla de cordón de 3 dobleces, no se rompe. Cristo tiene que ser el centro, el que una. Pero cuando Cristo no es el centro, se quiebra, pues, hermano. La infidelidad viene. ¿Cuántas veces hemos visto infidelidad en las amistades? ¿No te ha pasado alguna vez que confías un secreto a alguien y después tu secreto lo sabe medio mundo, hermano? Vos eres el único que no sabes que saben. ¿Y te sientes o no te sientes decepcionada o decepcionado? ¿Sí o no? ¿Qué has confiado? ¿Cuántos han perdido mejores amigos o amigas? Porque has confiado un secreto y después, ¿qué pasa? O sea, ya te duele, ya no hay palabras para decir nada. Infidelidad, falta de lealtad. Entonces hoy vamos a ver un poco esos dos panoramas, la fidelidad y la infidelidad, y cómo Dios permanece fiel a pesar que nosotros somos infieles. Amén. A pesar de que somos infieles, Dios permanece fiel a sus promesas y a su palabra. Amén. ¿Y sabes qué es la esencia dentro de la fidelidad? Estuve estudiando ese tema, preparándolo, y Dios me iba mostrando que la esencia de la fidelidad para con Dios, para con nosotros, y lo que nos hace permanecer firmes es el amor. Amén. Si no hay amor, la fidelidad se quiebra. Es una fidelidad condicionada. Es una fidelidad interesada. Pero si hay amor, a pesar de que te traicionen, puedes permanecer fiel. ¿Me entiendes? Porque amas. ¿Me entiendes, iglesia? El amor es la esencia. ¿Cuántos hemos sido traicionados? Pero a pesar de que nos han traicionado, no hemos respondido con la misma moneda, con la misma cachetada. ¿Por qué? Porque hemos sabido amar de verdad. Amén. El amor es la esencia. Amén.
Y bueno, parte de la infidelidad como concepto es el abuso o mal uso de la confianza. Ese es el concepto de infidelidad, si quieres apunta. La infidelidad es el abuso o mal uso de la confianza que ha sido depositada en nosotros. El infiel es una persona inestable o poco constante en el compromiso que ha asumido. Y eso debes tenerlo claro. Y darte cuenta ahora si eres una persona fiel, confiable, o eres una persona infiel. Y a veces, ¿por qué terminamos siendo infieles? Por ser muy habladores, ¿sí o no? Agarra ahí cierta situación que ha pasado, te pica la lengua, ¿no? Tienes que hablarlo, ha pasado el chisme de la semana, ¿no ves? Tienes que comentarlo con todos. Te cuento, hermano, no. Y nos gusta a veces hablar por demás, pero eso está mal. Cuando llegamos a Cristo ya tiene que haber dominio ¿de qué? De la lengua, ¿no ves? Así que dale una mordidita a tu lengua, a ver. Está ahí. Que domina la lengua, domina todo su cuerpo, dice la palabra. La lengua. Tengamos cuidado con eso, ¿sí? Y entrando a ver cómo influye Satanás dentro de esta situación, lo que hace Satanás y busca Satanás es que nosotros seamos infieles a Dios en lo secreto. Amén. Te estoy dando algo importante. Lo que Satanás busca es que tú le seas infiel a Dios en lo secreto para luego avergonzarte en público. ¿Te das cuenta? ¿Y qué te estoy diciendo con eso? Que tengas cuidado de la comunión que tienes con Dios y de la relación que tienes con Dios. Amén, hermano. Sé fiel a Dios en lo secreto, porque como dice el Señor, el que es fiel en lo poco va a ser en lo mucho, ¿no ve? La fidelidad es bien importante, hermano. Ahora vamos a entrar ya a la palabra, porque alguno me mira y que rato suelta la palabra, dice, ¿no ve? Vamos a soltar la palabra. Acompáñame a Génesis, por favor. Vámonos a Génesis, en el capítulo 39. Una historia súper interesante, de mucha bendición, la verdad. Ayer estuve preparando el mensaje y la verdad el Señor, cuando toqué esa parte de la Biblia, aprendí mucho. Génesis 39, por título lleva José y la mujer de Potifar. Dile al de tu lado Potifar. Pero no le digas a él, pues solo dile así Potifar. José y la mujer de Potifar. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Vamos a prestar atención a la palabra, ¿sí? Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Quién puso los ojos en José? La mujer de Potifar. Potifar era el que gobernaba ahí. José era su esclavo, pero puso sus ojos, dice la palabra. Y le dijo que duerme conmigo. En otras palabras, acuéstate conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo y de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Subraya esa palabra, porque José reconoce que si fallaba a su jefe, fallaría a Dios. Entonces es importante reconocer que aquí hay un pecado que podía haberse suscitado. ¿Pecaría contra Dios?, pregunta José. Continúa el 10 diciendo, hablando ella a José cada día, imagínate, le insistía, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió de ahí. Subraya esa parte también, que dice que José huyó y salió de ahí. El versículo 13 continúa diciendo, cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciésemos burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, para que vino su señor a su casa. Entonces él habló a ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. 18 dice, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Hasta ahí vemos un hombre que es tentado por una mujer que no era fea, vamos a decir en otras palabras, ¿sí o no? ¿O era fea la esposa de Potifar?
Potifar dice que tenía buen gusto, hermano. En serio. Porque personas no se iban a casar con personas desagraciadas, vamos a decir, ¿no? Tenía buen gusto. Y la mujer dice que una y otra vez le insistía, ya pues, acostarte conmigo. Le gustaba, en otras palabras. Este tipo novela, no ve mejor que novela mexicana o colombiana actualmente. Entonces le dice, ven conmigo, acostate. José no, ¿cómo yo voy a deshonrar a Dios? ¿Cómo pecaré contra Dios? Era un hombre temeroso de Dios. Entonces la fidelidad va relacionada con el temor a Dios. Que no pecas porque le eres fiel a Dios y temes a Dios. No quieres fallarle a Dios. Y una y otra vez hinchaba a esta mujer, insistía, ya puedes acostarte, nos acostaremos, estoy bonita. Pero José dice que llegó a un punto que, ¿qué pasó? Escapó, huyó. El Señor nos muestra por varios pasajes en la Biblia que no podemos permanecer ahí, sino debemos huir. Dice, huye de la fornicación, porque todo otro pecado no está en el cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Entonces Dios te dice una y otra vez, escapa. Y del pecado sexual Dios te dice, huye. Tienes que escapar, no tienes que quedarte viendo la tentación. Y en este caso José, ¿fue fiel con Dios o no? ¿Sí o no? Le fue fiel a Dios, porque huyó. Pero cualquiera, viendo la historia, dice, qué grave esta mujer, ¿no? O sea, de novela. Después dice, su ropa, imagínate, le ha debido estar agarrando José, desvistiendo, y después le quitó la ropa y José se escapó ahí y agarró la ropa, lo mezcló y dijo, me ha querido abusar, en otras palabras. ¿Sí o no? Me ha querido abusar, mira, llama, ayuda, ayuda. Vienen todos, no, ¿cómo va a querer abusar? Llaman y el rey, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que dice el rey cuando ves. Mira lo que dice el 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor mínimamente, ¿no ve? Se enojó, dice Potifar. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Quién no se ha puesto a preguntar, y Dios, ¿por qué no le ha ayudado a José si ha hecho lo correcto? ¿Sí o no? O sea, ¿ha fallado o no ha fallado? ¿Ha hecho bien? Y de paso hace bien y a la cárcel. ¿Cuántas veces nosotros servimos a Dios, buscamos agradarle y nos va mal? ¿Sí o no? Nos va mal. Ese día el celular en el taxi agarro y digo, ¿de quién es? Así. Devuelvo el celular, estoy llegando a mi casa y me roban a mí. Santo, ¿no? El Señor me quería dar celular antes de que me roben, podemos decir, ¿no? Y no lo he entendido. Es que te das cuenta que los valores de Dios no pueden ser manipulados y cuando haces lo correcto, a veces viene la consecuencia por hacer lo correcto que no parece tan de Dios, ¿sí o no? Hasta ahí vemos, ya no, Dios es infiel. ¿Cómo pues a José? Si hubiéramos visto esto en novela, estaríamos denegando ahorita, ¿no ve? Esperando que llegue el lunes para ver el otro capítulo. Pues estaríamos denegando, ¿cómo pues va a pasar esto? Pero continúa diciendo, ¿dónde nos hemos quedado, iglesia? Versículo 21 dice, ¿no ve? Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia, dice, en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. Entonces no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová prosperaba. Qué poderosa palabra, hermano. A pesar de la prueba, cuando tú haces lo correcto, te venga y la estás pasando mal, hay un porvenir. Dios va a recompensarte en medio de tu desierto, en medio de tu aflicción, en medio de tu dificultad, iglesia. Dios va a levantarte y va a prosperarte, amén. Porque aquí dice la palabra, vamos a ser prosperados por la palabra cuando le somos fieles a Dios, amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesucristo? Fieles. Yo me imagino que José estaba deshecho ese momento, ¿no? Al principio, da la cárcel, no, pues ya. Pero en la cárcel fue líder. Todos le consultaban a él. José, ¿qué hacemos? Dios lo puso por cabeza y no por cola. Dios bendijo a José por su fidelidad. Así que en medio de tu desierto, cuando no entiendas las cosas, confía en la fidelidad de Dios, amén.
y Dios va a prosperar tu camino. Y subraya eso en tu palabra, porque dice, mira, que Jehová estaba con él y Jehová lo prosperaba. Es bien importante que tú entiendas que cuando haces algo correcto, Dios está contigo y Dios te defiende, amén. Lo diferente, cuando eres infiel, Dios se aparta. Cuando haces lo incorrecto, cuando no eres fiel, cuando le fallas a Dios, cuando en lo secreto, José en lo secreto podía haber tenido relaciones con esa mujer y si quizás su esposo no se hubiese enterado. ¿Te das cuenta? Como estaba sobre todo, su esposo no se hubiese enterado ahí tranquilo mientras su jefe salía, pero tenía temor a Dios y le era fiel a Dios. ¿Te das cuenta la diferencia si cambiamos la historia? Pero la fidelidad es algo muy grande y muy valorable, la lealtad, el amor, el temor a Dios. ¿Y por qué José le fue fiel a Dios? Te hago recuerdo lo que te dije hace rato, porque va muy ligado al amor. José amaba a Dios, amén. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú amas a Dios? Amén. Amaremos más a Dios, amén. Porque hay todavía cierta infidelidad en nosotros, ¿sí o no? Busquemos más amar al Señor, amén. Seguimos entonces, hermanos, amén. Vamos a conocer un poco más a Dios en este segundo segmento de la fidelidad de Dios. Si bien hemos visto ahora cómo Dios ha sido fiel, con el fiel, pero el título de la prédica es fiel con el infiel. Y ahorita hemos visto el primer ejemplo, que es Dios fiel con el que es fiel. Bonito, ¿no? Pero ahora con el infiel, con nosotros, vamos a ver qué pasa, amén. Pero conoceremos más del Señor. Vamos a Lamentaciones. Libro que no se usa mucho, ¿no? Pero vas a desempolvar ahí en tu Biblia. Lamentaciones 3. Cuando lo encuentras, un fuerte amén para que despierte el de la otra fila. Lamentaciones 3. ¿Lo tenemos, iglesia? No esperes el data. Cuando pecas, cuando la arruinas, la tarreas, eres infiel con Dios, en otras palabras, ¿qué esperas? Fuego del cielo, ¿no ve? El Señor me consuma. Cuando la has arruinado, ¿sí o no? Esperamos a veces que ya, pues merezco el castigo. Pero mira lo que el Señor dice, aun cuando somos infieles. Lamentaciones 3, 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Amén. ¿Estás esperando en Dios? Te pregunto nuevamente, ¿estás esperando en Dios? Una respuesta, que Dios hable, que Dios explique, que Dios diga algo. Estás haciendo bien, amén. Porque aquí habla, mi porción está en Jehová. El que espera en Dios no va a ser avergonzado, hermanos. No va a ser avergonzado el que espera en Dios. Esa es una gran promesa. Y por su misericordia, a pesar que a veces somos infieles, no somos consumidos, amén. Porque Dios te ama, hermano, porque si tú has aceptado a Jesucristo, Él es tu Padre. El Padre al Hijo que ama, corrige, disciplina. No lo expulsa, no lo toma por bastardo, sino te corrige. Porque Él es tu Padre, amén. Tenemos un Padre que nos cuida. 1 Corintios 10, vamos a avanzar un poco más. Conociendo a Dios. Estamos viendo pasajes donde vamos a conocer un poco más cómo es Dios. No nos consume porque es bueno. 1 Corintios 10. Primera Corintios 10, 12. ¿Lo tenemos? Amén. Este es un pasaje sumamente importante. El 10 dice, como título, amonestaciones contra la idolatría. Te voy a resumir un poco lo de arriba, pero mira, dice la palabra de Dios el 12. Así que el que piense que está firme, mira que no caiga. El 13 continúa diciendo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Estás pasando una prueba, una dificultad, una tentación que Dios ha permitido que venga. Dios, juntamente con lo que permite que seas tentado, te manda la salida. Amén. O sea, Dios te va a hacer salir en victoria en eso. Ahora depende ya de ti si vas a decir en la tentación, no, la tentación tan linda.
tentación y te vas a enamorar de la tentación y vas a terminar pecando, es otra cosa. Pero Dios es fiel en el sentido de que si vas a ser probado, tentado para crecimiento espiritual y para que tu fe crezca, Dios te va a dar la salida juntamente. Ahora, ¿de qué somos tentados? Aquí lo que antecede este pasaje habla de la idolatría, habla de la fornicación, habla de la murmuración y habla que no debemos tentar a Dios. ¿Dónde está eso? Versículos 7, 8, 9 y 10 habla de aquello. Dice que ni seas idólatra, dice el Señor. O sea, a veces podemos ser tentados, pero dice, no, nada que ver con la idolatría. El 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. O sea, da ejemplos que no podemos caer en eso. No podemos decir, Dios me ha tentado a fornicar. ¿Te das cuenta? Dios me ha tentado a idolatrar. Y tampoco dice, no podemos decir, Dios me ha tentado a tentarle. Porque aquí dice, no tentemos a Dios. Y a la murmuración también habla aquí la palabra, en el versículo 10. Así que tenemos aquí ejemplos que han acontecido, el versículo 11 menciona. Y debemos ver que Dios te va a dar la salida de la prueba en la situación que estés pasando, pero no pongas como por excusa estos otros ejemplos que menciona aquí, que la fornicación así tentación de Dios, Dios me ha probado. Mentira del diablo, amén. Mírale al de tu lado y dile, mentira del diablo, no te la creas. Y hay que ser sensatos, hermanos, no hay que ser necios, que si hemos sido tentados por estas situaciones, por estas cuestiones que menciona aquí la palabra, busquemos restauración, amén. La clave es eso, o sea, podemos fallar, pecar, pero la idea está buscar ser restaurados. Y Dios es fiel y levanta y restaura al caído, amén. Porque es Dios bueno y misericordioso con nosotros, amén. Si estamos en eso, o sea, hay esperanza, hermanos. Vamos a seguir conociendo a Dios. Hebreos 10, vámonos a Hebreos 10, un poco más adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Hebreos 10. ¿Dónde estamos? Hebreos 10, muy bien. Esta es una enseñanza muy buena. Hebreos 10, del 19 al 25 vamos a leer, ¿ya? Y luego nos centramos en el versículo de estudio. Hebreos 10, 19 al 25 dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El versículo 23 dice, mantengámonos, ¿qué? Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque ¿qué? Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y ¿a qué? A las buenas obras. ¿Qué pasaje, hermano? O sea, Dios es fiel, pero aquí nos dice que también debemos estimularnos unos a otros, amén. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando estamos por ahí ya saliendo del culto, viendo, conversamos, estimulémonos al amor, amén, a las buenas obras, sabiendo que Dios es fiel. Eso es importante, aquí la palabra nos enseña eso. Pero tenemos a Dios como el sacerdote y el por el cual podemos entrar a la gracia de Dios, hermanos. Pero si hemos pecado, si somos infieles, aquí resalta el 22, dice, purificados los corazones de la mala conciencia. Purifica tu corazón. Y la Biblia dice, ¿cómo purificará el joven su camino? Con guardar su palabra, amén. Su palabra, hermano. Estudia la palabra de Dios. Cada día tratemos de ser menos ignorantes de la palabra, amén. Conoce más la palabra, así tu corazón se va a purificar y vas a ser una persona mucho más fiel, no solamente a Dios, sino a la familia, a tus ideales, a tu esposa. Dios va a trabajar tu vida, amén. Pero ahí vemos que Dios es fiel con nosotros, amén. Vamos a ver un pasaje más, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Lo tienes, hermano?
¿Cuántos obreros hay aquí del Señor? A ver, levanten su mano como obreros, siervos. Pero no veo tu mano, hermano, con callos, obrero del Señor. El obrero es el que trabaja con las manos para la obra, amén, que le sirve a Dios. Y acá nos habla acerca de ser un obrero aprobado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a ver qué dice la palabra. Y palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Qué precioso. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, ¿qué dice? Él también nos negará. Qué fuerte. Y el 13. Y si fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel, hermano. ¿Qué palabra? O sea, la fidelidad de Dios no es condicionada. Me prometes, yo también te prometo. Me fallas, te fallo. Así es, ¿no ve? Ya vamos a hacer deditos, ya. Promesa. Te falla, le fallas peor, ¿no ve? Pero el Señor no es así. Cuando haces un pacto, una promesa con el Señor, deditos, ¿no ve? Señor es fiel. Tú le fallas, Dios sigue fiel. Y a veces pensamos que Dios va a responder en la misma condición en la que nosotros hemos actuado. Pero Él permanece fiel, hermano. ¿Por qué? Porque Él no va contra su palabra. Amén. Él es amor. En la esencia del amor es que basa la confianza y la fidelidad que tiene hacia nosotros. Pero hay algo hermoso que también vemos acá. En el 12 dice, si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, es diferente a la fidelidad, ¿no ve? Eres infiel, Dios sigue fiel. Pero le niegas, te va a negar. Dios hace deditos, me niegas, te voy a negar. Entonces, qué importante, hermano, es que tú no te avergüences del Evangelio. Porque en medio de tu desierto, Dios te va a respaldar. Pero si en medio de tu desierto tú le niegas, no hay respaldo de Dios, Dios también te va a negar. ¿Quieres ejemplos de eso? Les gustan, ¿no ve? Las anécdotas, ¿no ves? Bonitas las anécdotas, ¿no? Y aparte, como yo cuento, más bonito, ¿no ve? Te voy a contar. Dice que, y este es caso de la vida real, no me estoy inventando por si acaso. Hace como 10, casi 15 años, hubo un siervo del Señor, un pastor que un día se alejó del camino del Señor. Tanto fue así que ya me alejo, no es que me va mal, grave. Pasó de lo peor dentro de su matrimonio, dentro de su ministerio, se alejó del Señor. Dice que un día esta persona se encontraba con su computadora, su laptop. Dice que estaba por el cementerio, estaba subiendo a altas horas de la noche. Cuando dice que estaba con algunas copitas encima, pues ya se había alejado del Señor y ya le estaba dando unas copas encima. Ya no oraba, apartado del Señor, ex pastor, está por el cementerio. Cuando dice que ve bajar así unos siete ñatos, digamos, ¿no? 7 hombres ahí. Ya sabes de qué iban a hacerle, ¿no ve? Lo iban a asaltar, pues, hermano. Dice que eran así, pinta de matones, así. Es rudo. Está bajando cuando el otro así le había dado miedo, estremecido, cuando dice que había pasado un minibús de bajada. Trató de dar el otro, no le habían hecho caso. Te sigue subiendo de miedo, la calle oscura. Cuando ese momento dice que agarra, toma un taxi. Aparece un taxi, se sube. Cuando el taxi empieza a maniobrar todo, llega a una calle donde ya pues le empiezan, lo peligroso es cuando ya te llevan las calles donde no sabes cómo salir, ¿no ve? Dice que ese hombre se sale, está corriendo abajo, los otros tipos apareciendo y dice que aparece el minibús de hace rato. Aparece, súbase. Dice que el otro se sube con su computadora y le iban a asaltar. Dice que estaba el chofer y el vocero, ¿no ve? Le iban a asaltar, sí, mire, hemos visto, nos conocemos, aquí pasan esas cosas. Y el chofer y el vocero le empiezan a predicar. Dios tiene un propósito con usted, Dios quiere cambiar su vida, si está así tomando, cambie su vida. Y este hombre empieza a llorar y le dice, yo era pastor, yo predicaba. Y empieza a llorar y le dice, es la fidelidad de Dios. Yo me he apartado de Dios. Años, se ha roto mi matrimonio, mi ministerio. Me he apartado de Dios y empieza a llorar y los otros le empiezan a restaurar, a evangelizar. Le dicen, al final le llevan a su puerta de su casa y le dicen, Dios es fiel con usted, pastor. Dios lo va a restaurar. Y este hombre dice que entra a su cuarto y empieza a llorar amargamente y le dice, gracias, Señor, porque a pesar que yo te he sido infiel, tú has permanecido fiel conmigo. Y ese día va a morir, amén. Dale un aplauso a Cristo, amén. Este hombre ha sido restaurado,
Y hoy es uno de los siervos que bendice Bolivia, amén. Y con su testimonio Dios le ha dado un nuevo matrimonio, su ministerio se ha levantado, pero ¿te das cuenta que la fidelidad de Dios no es condicionada? ¿Y sabes dónde cambió su destino cuando dice que entró al minibús? Y le dijo este hombre, ¿no? Y le querían asaltar. Y le empiezan a querer predicar y él dijo, yo era pastor, yo creo en Dios. Hay otro testimonio de Pablo Olivares que cuando lo están a punto de matar, le preguntan, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, y no lo matan. Como dice acá, y acabamos de leer versículo 12, si le negáremos, Él también nos negará. Pero estos hombres, a pesar que han sido infieles, no le han negado a Dios. Sí creo en Dios. Me he apartado, pero creo en Dios. Me he enfriado, le he fallado, pero creo en Dios. Le he sido infiel, pero creo en Dios. Amén. No dejes de creer en Dios, hermano. A pesar de tus pruebas, tus tribulaciones, cree en Jesús, porque el que cree tiene esperanza, tiene vida. Dios te restaurará. A pesar de tu infidelidad, de que no entiendas la situación, créele a Dios y Dios hará cosas mayores con tu vida, hermano. Amén. Pero no dejes de creerle a tu Señor. Y ahí donde estás, hónrale con tus palmas al Señor. Amén. Dios no se puede negar a sí mismo, dice la palabra. No se niega a sí mismo. Te voy a dar 3 puntos importantes. Me gustaría que lo anotes. Porque es real lo que pasa. Mira, primer punto. Dios va a ser fiel a su palabra y no a tu capricho. Repito. Dios va a ser fiel a su palabra y no a tu capricho. A veces queremos que Dios sea fiel con nosotros a nuestro capricho. Pero Señor, quiero estar con esa mundanita. Conviértela, Señor. Señor, tu palabra dice que se convertirán, oraréis y se nacerán de nuevo, Señor. La mundanita no, porque es tu capricho. Amén. Dios es fiel a su palabra, no a tu capricho. Primer punto. Segundo punto. Dios no va a cumplir lo que no te ha prometido. Entiéndelo, escríbelo y vívelo. Dios no te va a prometer lo que no te ha prometido. Pero a veces creemos o queremos hacerle prometer a Dios cosas que no ha dicho en su palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? A veces queremos que Dios bendiga lo inmundo. Dios no puede bendecir aquello que no viene al arrepentimiento y a la restauración. Así sucios queremos saber. Señor, bendecime mugres ahí con el chancho, ¿no ve? Dios primero tiene que agarrar, llevarte, humillarte, volver a la casa donde tu padre y decirle, Señor, hazme uno de tus jornaleros, ¿no ve? Sobre lo sucio queremos ser bendecidos. Dios no va a bendecir lo que no te ha prometido, no va a darte lo que no te ha prometido. Y tercer punto, Dios cumple sus promesas, amén. Dios cumple sus promesas. Si tú has entregado, consagrado tu familia a Cristo, Dios va a cumplir, hermano, amén. Dios no te va a fallar. Espera el tiempo de Dios, que Dios es fiel, que sus promesas son para siempre, amén. Él lo va a hacer. Yo creo en Dios, hermano. Con mi esposa estamos pasando un poco difícil, una familiar está en el hospital, pero nosotros creemos en Dios que mi casa y yo seremos salvos, amén. Que esa persona y toda la familia llegarán a los pies de Cristo. Aleluya, Señor. Primera de Juan, vámonos, hermanos, ya para ir cerrando este segmento. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Lo tenemos, un fuerte amén, hermano, porque el de su lado está medio bostezando. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si, hermano, te estás autoengañando hasta ahora y diciendo, no, hermano, yo no estoy en pecado, estás haciéndolo a Dios mentiroso y su palabra no está en tu boca. Amén.
Esa es la razón. A veces decimos, es que no, el Señor me ha abandonado su palabra, no sé, ya no fluye. Es que puede que estés en pecado, no, estás diciendo estoy bien y Dios no fluye. Pero ahí está la clave, el segundo versículo que hemos leído, el 9, si no me equivoco. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Podemos haber sido infieles, podemos hasta este momento estar siendo infieles con Dios, con lo que Él nos ha dado. Pero es tiempo con la palabra que hoy te comparto que le digas, Señor, me he dado cuenta que he sido infiel contigo, con lo que me has dado. Ponte a cuentas, amén. Decirle, Señor, perdóname, límpiame, y Él en su fidelidad te va a perdonar y te va a levantar, amén. Porque dice, Dios no dejará para siempre caído al justo. ¿Cómo somos justos? Justificados por la gracia de Dios. Nos llamamos justos por medio de Cristo, amén. No por nuestro propio mérito. Ya vamos terminando, amén. Aleluya. Dios es fiel a sus promesas. Vámonos a Isaías 48. Vamos a conocer un poquito más antes de terminar. Isaías 48. ¿Lo tienes, iglesia? ¿Dónde está Isaías? Cerrad tu Biblia y abrid el medio, vas a encontrar rápido. Al medio, píllale, vas a encontrar Isaías. Isaías 48, ¿lo tenemos? Mira, a pesar de tu infidelidad, de lo mal que te has portado, Dios no va a hacer recaer sobre ti su ira porque Él es fiel a su palabra. Amén. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no va a ir contra su palabra, sino es fiel a lo que ha dicho. Por eso dice la Biblia, Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Entonces Dios no miente. ¿Qué dice ahora sí la palabra? Isaías 48, 9 al 12. 48, 9 al 12 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira. ¿Por qué? Por amor, porque Dios ama, porque Dios es amor, no va a derramar su ira sobre ti. Y para alabanza de mí, la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra la daré a otro. Dice el 12, óyeme, a ti te dice iglesia, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, amén. Dios te está llamando, iglesia. Dios te está llamando. Si Dios no hace caer su ira sobre ti es por amor, porque te ama, y Dios te ha purificado más que a la plata, te ha santificado, te ha levantado, porque Él te ha escogido, amén. En ese horno de fuego de aflicción donde estás pasando, Dios te ha escogido porque quiere levantarte para gloria y honra de su nombre, amén. A veces creemos que tiene que ser para nuestra gloria. No, es para mí, el Señor me levantó. No, es para gloria y honra de su nombre, amén. Es por Él. Y si has sido infiel hasta este momento y estás aún con vida, Dios te ha librado de inclusive las consecuencias de tu desobediencia, es por su fidelidad, amén. Por la promesa, por el pacto que he hecho con tus padres, como dice la palabra. Y nosotros somos descendientes de Abraham, padre Abraham, dice la palabra. Por ese pacto, por haber aceptado a Jesucristo y todas esas bendiciones que recaen sobre nosotros, sobre la obediencia de nuestros antepasados en la genética espiritual, es que la maldición no cae sobre nosotros, amén. ¿Por qué hemos aceptado a Cristo? Porque ya hemos pasado a la genética de Cristo, hermano. Entonces entiende eso, es el amor, el favor de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros en respuesta a eso? Serle fieles a Dios, amén. Si hasta hoy te has dado cuenta que eres un infiel de lo peor, empieza a permanecer en fidelidad. Porque qué duro te has puesto a pensar es que te engañe tu pareja o la persona que más amas. ¿Te has puesto a pensar que hay una traición? O quizá alguien ha pasado esa traición. Es duro, hermano. Y perdonar y sanar eso es duro. Ponte a pensar desde el lado de Dios que constantemente le fallamos, le somos infieles. Y cuánto amor Dios nos tiene para una vez más confiar en nosotros. Amén, iglesia. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás y abras tu Biblia al libro de Mateo capítulo 15. ¿Alabas a Dios con tu boca, iglesia? Amén. ¿Qué dice Mateo 15:8? A ver. A los que alaban a Dios con su boca. Aleluya. Vamos a leer. Todos concentrados en este pasaje. Dice Mateo 15:8.
¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer todos juntos. Mateo 15, 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cuando contristamos al Espíritu, cuando por causa del pecado hemos llegado a crear capas en nuestro corazón, con nuestros labios honramos a Dios. Santo, tú eres santo, Señor, te adoro. Vamos a la iglesia, los que más aplaudimos, los que más cantamos. Pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la palabra de Dios por doctrinas humanas, lo dice ahí. A veces practicamos cosas que no dice la Biblia. Eclesiásticamente, en iglesia, en nuestra vida cristiana, cosas que no dice la Biblia, hermano. ¿Te has dado cuenta de eso? Y a veces no te das ni cuenta de eso porque no lees la palabra, porque no tienes revelación del Espíritu, porque estás en pecado, eres infiel a Dios. No le eres fiel a su palabra, a la obra que Él te ha dado. Entonces hoy quiero llamarte de parte de Dios a la reflexión de que a pesar de todo Dios ha sido fiel contigo infiel. Amén. Él ha sido fiel contigo. Su fidelidad no es condicionada a tu fidelidad. Amén. Dios quiere hacer aún muchas más cosas. Mateo 25, ya el último pasaje, con este la rematamos. Ahí parada, Mateo 25, 21. Tres personajes, tres personas, tres características distintas. Y su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al segundo, que tenía igual talentos, su Señor le dijo, el 23, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el tercer personaje que aparece, lo vemos en el versículo 29 y 30. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, ¿qué dice? Echadle en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, puede que hasta este momento hayamos sido infieles con Dios. Pero claramente aquí nos muestra la palabra, cuando compara esto al reino de los cielos, que los infieles no van a entrar allá arriba. Allá será el lloro y el crujir de dientes para los infieles. Para los que Dios les ha dado, ponte dones y talentos. Te ha dado una familia, te ha dado un carácter. Quizá tu pareja, el carácter es explosivo, pero a ti te ha dado una paciencia del santo Job, ¿me entiendes? Y vos no estás usando, no estás dando fruto de eso, aún eso te será quitado y Dios te va a pedir cuentas. ¿Te das cuenta de lo que hablamos? Buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren escuchar esa voz de Dios diciéndoles, buen siervo y fiel, lo poco has sido fiel, te voy a dar más? Cuando le eres fiel en lo que tienes, hermano, Dios te da más. En lo que sea, Dios te bendice más. Cuando prosperas tu hogar, llenas tu familia de la palabra, Dios te da más. Por eso hay hogares, familias que sirven tanto a Dios, porque en lo poco que Dios les daba, una revelación, un pasaje, una palabra, meditaban en eso, crecían, lo compartían y Dios iba dando más, multiplicando más. Séle fiel a lo que Dios te ha dado, amén, hermano. No te pongas a mirar al otro, el otro tiene 5, el otro tiene 3. Yo un hito nomás, lo guardaré mi don. Cuando tenga 3 de 100 voy a mostrar que tengo. Séle fiel con lo poco que tienes, hermano. Ay, Dios prospera tu camino, amén. Y Dios te va a dar más para dar más. ¿Me entiendes? Dios busca gente fiel, gente leal, gente confiable para su reino. Dios no va a depositar más dones y talentos sobre gente infiel, que no le da cuentas, que no le es fiel con lo que le ha dado. Con tu matrimonio, séle fiel a Dios con tu matrimonio, amén. Con tu familia, con tus hermanos. Tú, joven, que eres solo tú, séle fiel con tu vida, con tu cuerpo, con tu templo. Guarda tu templo para el Señor, huye de la fornicación, huye de todas esas pasiones que hablábamos. Séle fiel a Dios, no levantes el nombre de Dios en vano. Amén.